Hola, ¿qué tal queridos amigos y amigas de Naturismo al Día? Bienvenidos a este podcast. Vamos a hablar de la androginia, pero antes de entrar de lleno en materia, es muy importante entender un poco el contexto y ese contexto lo dan los caracteres sexuales secundarios. Efectivamente, que son los rasgos físicos que aparecen durante la pubertad y que distinguen a los individuos biológicamente masculinos de los femeninos, pero que no están directamente relacionados con la reproducción, es decir, no incluyen los órganos sexuales. Los primarios, pues efectivamente son los órganos sexuales, el pene, los testículos, vulva, ovarios, en fin, y los secundarios, pues efectivamente aparecen con los cambios hormonales de la pubertad y permiten identificar visualmente el sexo biológico, pero no son necesarios para la reproducción en sí. En las niñas entonces empezamos a ver en la adolescencia o en la pubertad pues el crecimiento de los senos, el ensanchamiento de las caderas, la aparición del vello púbico y axilar, la distribución de la grasa corporal más en las caderas, en los glúteos, en los muslos, cambios también por supuesto en la piel que puede volverse más grasa y pues el inicio de la menstruación, aunque este es un signo más fisiológico que visual. Y pues en cuanto a los varones va a cambiarles o nos cambia efectivamente la voz en la época de la pubertad, el crecimiento del vello facial, barba, bigote, también el aumento de la masa muscular, el crecimiento del vello en el pecho, espalda, piernas, aumento del tamaño de la laringe, la famosa manzana de Adán, que es muy visible y bastante distintiva, y el crecimiento del vello púbico y axilar también, por supuesto, y cambios en la piel. Puede volverse también obviamente grasosa y aparecer el acné. Y estos cambios efectivamente se dan por las hormonas. Las responsables de estos cambios en las mujeres vendría a ser el estrógeno, la progesterona, y en nosotros los varones la testosterona. Estas hormonas, pues obviamente, que son producidas por los ovarios y testículos respectivamente bajo la regulación del sistema endocrino, especialmente la hipófisis y el hipotálamo. Pero ¿por qué son tan importantes estos caracteres sexuales secundarios? Pues efectivamente preparan el cuerpo para la madurez sexual, contribuyen a la identidad de género y autoimagen, son clave para entender procesos biológicos, médicos y también sociales relacionados con el desarrollo humano. Ahí está pues ese contexto que nos permite entender lo que tiene que ver con la androginia, porque es tan vital que pues sepamos distinguir la preponderancia de esos caracteres sexuales secundarios. ¿Qué significa ser andrógino? ¿Qué significa la androginia? ¿Qué es? Es una expresión de género que combina características tradicionalmente asociadas tanto con lo masculino con lo femenino. En algunos casos también obviamente puede referirse a una apariencia física o una identidad personal que no se ajusta del todo a las categorías tradicionales, lo que entendemos como hombre o mujer. La androginia no implica necesariamente una condición médica o biológica, obviamente, aunque puede estar relacionada con características físicas, hormonales o de identidad de género. ¿Cómo se viene a relacionar lo que tiene que ver con los caracteres sexuales secundarios con la androginia? Pues los individuos andróginos sí, efectivamente pueden tener una apariencia física ambigua o equilibrada en cuanto a sus caracteres sexuales secundarios. Pues hay ejemplos físicos, ¿verdad? Personas con vello facial muy escaso o inexistente, incluso si son biológicamente masculinas, rastros en el rostro, rasgos mejor que son muy delicados o suaves, en que predominen características preponderantemente masculinas o femeninas, distribución de grasa corporal que no sigue estrictamente el patrón típico de su sexo biológico, voz que no es ni muy grave ni tampoco muy aguda, es bien característica y la voz es bien determinante. Y en algunos casos se puede catalogar o estigmatizar, por ejemplo, un varón que hable muy suave o con un acento o con un tono así como lo que se conoce como gay. Entonces, en la época de la pubertad se convierte lastimosamente en blanco de mucho bullying, de mucho matoneo, precisamente por ese timbre de la voz. Cuerpos también delgados, con formas intermedias entre lo que se asocia típicamente a hombres o mujeres. Estos rasgos pueden deberse a una combinación genética, hormonal y también ambiental, o simplemente ser parte de la diversidad natural del cuerpo humano. Y a nivel de identidad de género, pues algunas personas andróginas se identifican como no binarias, género fluido, o simplemente no se sienten cómodas con las etiquetas tradicionales. Otras pueden ser hombres o mujeres que disfrutan de expresar su identidad de esa forma ambigua, mixta, sin cambiar su identidad de género.
En fin, y se da también a nivel social, se presta mucho, sobre todo, vuelvo y reitero, en esa época de la pubertad, sobre todo por falta de educación, en blanco de muchas burlas, de críticas, de cuestionamientos, y pues es un asunto que bien vale la pena, incluso más adelante es posible que lo vamos a discutir más a profundidad. Te estarás preguntando si ser andrógino es lo mismo que intersexual. No. Aunque pues pueden coincidir en ciertos aspectos físicos, la androginia o intersexualidad no son lo mismo. La intersexualidad es como una condición biológica en la que una persona nace con características sexuales, ¿verdad? Genitales, gónadas, cromosomas, que no encajan en las definiciones típicas de lo masculino o lo femenino, mientras que la androginia, pues en cambio, se refiere más a la apariencia, expresión de género, de identidad personal, y pues en este contexto y con todo lo que te he dicho hasta el momento, pues los caracteres sexuales secundarios influyen muchísimo en la percepción de androginia, ya que pues estos rasgos son los que más se notan físicamente en la pubertad, incluso en la adultez, aunque también vamos a ver un poquito más adelante que es posible perder los rasgos andróginos. Y pues en cuanto a lo físico, aunque la persona puede conservar incluso a nivel de su identidad de género esa androginia, pero más adelante de forma más detallada te voy a explicar de qué se trata. La androginia pues obviamente que puede ser natural, puede ser también elegida tras un proceso hormonal o expresada a través de la vestimenta, el estilo, el cuerpo, la forma de hablar, la forma de ser. Es una decisión a veces muy personal y debe ser muy respetable. Que no perdamos nunca ese punto de vista del respeto en cuanto a la identidad sexual y a las preferencias de cada persona. La existencia de personas andróginas, pues nos recuerda que el género y la sexualidad son un espectro, no una división rígida, pues en nuestras sociedades todavía a veces hay muchos prejuicios y si la persona no es hombre o mujer con esa rigidez, entonces se convierte en blanco de estigmatización, inclusive discriminación y hasta marginalidad. Bueno, un individuo andrógino a estas alturas del podcast, me estarás preguntando o te puedes estar haciendo esta pregunta, ¿puede concebir o fecundar? Sí, la respuesta corta es sí, claro. Un individuo andrógino puede concebir o fecundar, pero no por ser andrógino, sino dependiendo de su biología reproductiva, es decir, si tiene órganos sexuales funcionales masculinos o femeninos. Te lo voy a desglosar un poquitico más detalladamente. ¿Qué determina si una persona puede concebir o fecundar? Pues lo que va a ser determinante en este aspecto es si su sistema reproductivo es funcional. Es decir, puede concebir si tiene útero, ovarios y una ovulación regular y puede fecundar si produce espermatozoides activos a través de testículos funcionales. No hay ningún problema. Esta es una cuestión totalmente separada, aparte de la androginia y de las características físicas que va a presentar el individuo o en su personalidad. No tiene nada que ver. La androginia es una expresión física o de identidad de género, que no se te olvide, que no tiene por sí la misma funcionalidad de lo que está relacionado con la fecundación o la reproducción. Una persona andrógina con cuerpo femenino, biológicamente con ovarios y útero, puede concebir si todo su sistema reproductivo funciona correctamente, y una persona andrógina con cuerpo masculino, biológicamente con testículos y conductos seminales, pues obviamente puede fecundar si produce espermatozoides funcionales sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de novedad, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Y bueno, y si el individuo es trans, no binario o intersexual, pues en estos casos depende del contexto biológico y médico. Una persona trans o no binaria, andrógina, podría haber conservado sus órganos reproductivos funcionales y por tanto aún podría concebir o fecundar. Algunas personas ya pues que se identifican como intersexuales, que también puedan tener apariencia andrógina, pueden tener limitaciones o variaciones en su fertilidad dependiendo del tipo de intersexualidad que presenten. En esto de lo que tiene que ver con las preferencias sexuales, su identidad sexual, la gama es muy amplia. A veces y de forma prejuiciosa, todos se quieren encasillar como en el hecho de ser homosexual, ser gay o ser lesbiana, y no, es algo muchísimo más amplio que pues involucra a veces aspectos de la personalidad, de la forma de ser, del carácter, pero también a nivel fisiológico, para que no perdamos nunca esa perspectiva. Y por supuesto que en este contexto las hormonas pueden jugar un papel muy preponderante.
Un ejemplito para aclarar esta situación. Imagínese usted, mi querida amiga o caballero que escucha el podcast, una persona que tiene un cuerpo masculino, testículos, pene, espermatozoides, sin ningún problema, pero su apariencia es andrógina, es decir, que tiene pues el rostro fino, la voz suave, sin barba, cuerpo delgado. Esa persona puede fecundar si decide tener hijos con una pareja fértil. Ahora, igual, piense por un momento en una persona que tiene cuerpo femenino, ovarios, útero, menstruación, pero se identifica como no binaria o tiene una expresión física andrógina, es decir, pelo corto, sin maquillaje, ropa neutra o hasta un poquito masculina o masculina. Definitivamente esa persona puede concebir si así lo desea, así que esta idea es importante aclararla para que a veces nos liberemos un poco de esos estereotipos prejuiciosos, que es que en este tema predomina mucho, a pesar de que hemos avanzado mucho como sociedad, la cuestión de la estigmatización y el señalamiento. Así que es bien importante que nosotros nos zafemos de esa condición pues psicológica, porque a veces puede ser que nos comportemos de manera injusta con una persona que tiene una identidad de sexo o de forma de ser distinta a la nuestra, ¿verdad? Así que pues hay que liberarse de esos prejuicios. El hecho es avanzar como sociedad, como seres humanos, respetando esa individualidad. Si una persona andrógina, bueno, en algún momento de su vida decide dejar de serla, ¿esto es posible? Veamos a ver, entonces, dependiendo de cómo se entienda la androginia, ¿verdad? Y si estamos hablando de expresión de género, características físicas o autoidentificación. Pero te lo voy a detallar un poquito más. Si la androginia es una expresión de género o estilo, en este caso sí puede cambiar, porque pues la androginia como estilo, forma de vestir, peinarse, comportarse, es como una elección o forma de expresarse. Una persona puede vestirse de forma andrógina en una etapa de su vida y más adelante, si le da la gana, si quiere hacerlo, es cuestión de la libertad de cada quien, opta por un estilo más típicamente masculino o femenino, pues es algo que lo puede hacer sin ningún problema. Este cambio puede deberse a una evolución personal, motivos sociales, exigencias laborales, como te dije, hay mucho prejuicio a nivel del mundo laboral, esto es horrible. También a nivel emocional o incluso por deseo de experimentar, porque quiso, mejor dicho. Por ejemplo, un ejemplito entonces, alguien que en su juventud usaba ropa neutra, evita el maquillaje o tiene un corte de cabello unisex y con los años pues elige una figura más femenina o masculina según su identidad o contexto, o porque quiso simplemente. Pero bueno, si la androginia es una combinación de características físicas, aquí también puede modificarse, pero con algunos matices, ¿verdad? Algunas personas tienen rasgos andróginos naturales como poca barba, caderas marcadas, una voz muy suave o casi que femenina, o mezcla de rasgos faciales. Estos rasgos pueden cambiar con el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, cambios hormonales como los que ocurren con la edad o tratamientos hormonales que decida la persona aplicarse, un tratamiento hormonal, cirugías estéticas que quiso de pronto acentuar o reducir rasgos masculinos o femeninos, también puede dejar de ser o tener esa apariencia andrógina porque se sometió a una cirugía, porque le interesa de pronto más inclinarse por una apariencia un poco más masculina o femenina, en fin, porque se puso a entrenar, cambió la alimentación para modificar su cuerpo, se hizo ese propósito, es decir, bíceps y músculos pectorales, brazos, piernas como más marcadamente masculinos porque quiere dejar de pronto de verse como tan feminizado. Entonces obviamente que se puede hacer, en este caso sí se puede dejar de ser andrógino físicamente si se modifica o se desarrollan características sexuales secundarias más marcadas hacia un lado del espectro, ya sea masculino o femenino. Sí, es absolutamente posible. Si la persona se identifica como andrógina en su género, a ver, en este caso, en términos de identidad de género, pues una persona también puede dejar de identificarse como andrógina si así lo siente, si así lo desea. El género puede ser fluido, es decir, cambiar con el tiempo. Puede ser que antes se sentía un poco más femenina, pero con el tiempo quiere sentirse o sintió la necesidad o el deseo de sentirse más masculino. En todo caso es como una especie de elección muy personal. Alguien puede identificarse como andrógino o no binario en una etapa de su vida y más adelante reconocerse plenamente como hombre o como mujer o viceversa. Es algo pues que es muy de la persona, de cada quien.
Lo importante pues es que la identidad es válida en cualquier momento del proceso, porque hay personas que también se fustigan mucho, que de pronto entraron a una religión, a una corriente ideológica, y esto les está causando un trauma, un conflicto, una situación mental bastante pesada. En estos casos te aconsejo, como lo he hecho en capítulos anteriores, si te desbordan esos pensamientos, te está quedando un poquitico grande poder lograr un punto de equilibrio, busca la ayuda profesional de un psicólogo, de un psiquiatra que te pueda guiar, te pueda orientar, para que lo importante es tu paz mental, tu tranquilidad y que tengas como una armonía en cuanto a tu comportamiento y a tu interior, que no te estés atormentando tanto por esto. La androginia, pues obviamente que no es algo fijo ni absoluto, puede ser una etapa o identidad permanente o simplemente una forma de ser, y si no hay nada de malo en cambiar o mantenerse en ese lugar del espectro, pues es una decisión de cada persona encontrar ese punto de equilibrio o de ritmo. Pero vuelvo y te repito, si de pronto te está causando un traumatismo o una dificultad, qué bueno sería que tú pudieras pues hablar con algún profesional que te orientara, porque de esta forma podrías encontrar mayor luz en ese momento de oscuridad o de pesadez mental que estás teniendo con respecto a tu identidad o la apariencia que estás proyectando, o incluso si estás muy preocupado o preocupada por la imagen o por lo que los demás dicen. No debería de ser así, pero en algunos contextos pues hay personas que lamentablemente sí les influye y les afecta muchísimo esto, ¿verdad? Entonces, pues bien vale la pena que busques esa orientación profesional. Los tratamientos hormonales podrían también en algún momento marcar el fin de la androginia. Sí, claro, por supuesto, los tratamientos hormonales pueden marcar el hecho de que alguien deje de ser andrógino en términos físicos, pero no necesariamente en términos de identidad o expresión de género, ya que es una cuestión más que todo personal, psicológica, ya que eso depende de cada quien. Pero analicémoslo un poquito más a fondo, ¿verdad? ¿Qué hacen los tratamientos hormonales? Bueno, los tratamientos hormonales, o sea, la terapia de reemplazo hormonal, consiste en que se administra estrógenos o testosterona para provocar cambios físicos que acerquen más el cuerpo a las características sexuales secundarias del género deseado. Es decir, la testosterona, pues en personas asignadas mujer al nacer, que transicionan a masculino o buscan masculinizarse, esto va a provocar pues un engrosamiento de la voz, crecimiento del vello facial y corporal, aumento de la masa muscular, redistribución de la grasa corporal, a veces incluso alopecia o calvicie, para que lo tengas en cuenta, crecimiento del clítoris, el clítoris es un pene miniatura, puede crecer de una forma a veces descomunal con estos tratamientos hormonales. Por eso siempre es muy importante, sobre todo cuando la persona ha optado por esta situación de las hormonas o que se la han prescrito, pues que tenga un acompañamiento estricto, porque las hormonas son algo serio, ¿verdad? Bueno, los estrógenos y los bloqueadores de testosterona en personas asignadas hombre al nacer que quieran transicionar a femenino, esto va a provocarles desarrollo pues, de los senos, redistribución de grasa hacia caderas y glúteos, disminución del vello corporal, una piel más suave, reducción de la masa muscular. El pene, inclusive en algunos casos que están incluso documentados, puede reducir su tamaño, porque pues las hormonas van a hacer que ese pene de alguna u otra forma tenga como las características de un clítoris. Así que pues todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta. Pueden ser diferentes de persona a persona, no está nada escrito y es determinado para todos que deba ser así, pero en algunos casos se pueda presentar esa situación, para que también igual lo tenga siempre bien presente. Entonces los tratamientos hormonales pues están diseñados para acentuar, recuerda, rasgos femeninos o masculinos. Esto hace que pues el cuerpo se aleje del punto medio andrógino y se vuelva más reconocidamente ya sea masculino o femenino. Por eso muchas personas que inician terapia hormonal pierden o modifican su apariencia andrógina voluntaria o involuntariamente. Por ejemplo, una persona no binaria andrógina que comienza terapia con testosterona puede desarrollar barba y una voz grave, de esta forma pierde esa imagen ambigua. O una persona con cuerpo masculino que toma estrógenos puede desarrollar senos y rasgos un poco más suaves. En términos de identidad o expresión, no necesariamente influyen de forma tan determinante las hormonas, porque una persona puede seguir identificándose como andrógina, aunque su cuerpo cambie,
puede igualmente elegir cómo presentarse, cómo vestirse, los gestos, el lenguaje, la actitud, independientemente de sus rasgos hormonales, es decir, de eso que hablamos al principio, de los caracteres sexuales secundarios. Algunas personas incluso van a modular un poquito la dosis hormonal para conservar una apariencia andrógina, por ejemplo, una cantidad un poco más baja de testosterona para ganar algo de fuerza sin llegar a masculinizarse del todo. Y si la persona no quiere dejar de ser andrógina, pues esto es perfectamente válido. Algunas personas usan tratamientos hormonales de forma parcial o igual controlada para conservar una apariencia andrógina. Entonces se hacen aplicar dosis bajas, combinación de hormonas específicas. La supervisión médica es muy importante para que no lo vayas a perder nunca de foco. Esto es bien interesante que tú tengas siempre esa cuestión del acompañamiento profesional. Así que pues también es muy importante, hay personas que puede ser que se estén planteando una interrogante en este momento. Llegado a los 30, 45 años, una persona marcadamente masculina o femenina puede convertirse en una persona andrógina. Pues sí, claro, no hay ningún problema. Una persona masculina o femenina, hombre o mujer, puede decidir convertirse en andrógina, especialmente si hablamos de expresión de género o apariencia física sobre todo, ¿no? Esto es completamente posible, válido y forma parte del espectro diverso de lo que hablamos anteriormente, la identidad humana. Pero para entender bien cómo y hasta qué punto se puede convertir en andrógina, es útil separar el tema en diferentes punticos. Por ejemplo, la expresión de género, sí, completamente posible. Una persona que se identifica como hombre o mujer puede adoptar una expresión andrógina si así lo quiere. Esto pues incluye cambios en la forma de vestir, la ropa neutra, mezcla de prendas tradicionalmente masculinas y femeninas, el peinado, el maquillaje, los estilos, en fin, el lenguaje corporal, la forma de hablar, la presencia social, la actitud, los gestos. Por ejemplo, una mujer puede usar ropa holgada, sin maquillaje, usar el cabello corto, presentarse de forma neutral, sin dejar de ser mujer si así se identifica, y lo mismo con un hombre que elige no enfatizar rasgos masculinos. Este tipo de androginia es totalmente accesible por voluntad personal. Alguien en algún momento de su vida dice: quiero verme andrógino, quiero verme no tan masculino o no tan femenino, hágale, no hay ningún problema. Bueno, en cuanto a la apariencia física también es posible, pero un poquito más variable, claro. Aquí hablamos de modificar el cuerpo para acercarse a una imagen andrógina. Esto pues puede lograrse en algunos casos mediante tratamientos hormonales que sean suaves o de microdosis bajo la supervisión médica. Esto vuelvo y lo reseño porque no es así como decimos aquí en Colombia, la topa tolondra, que se va aplicando hormonas y ya. El entrenamiento físico, fundamental, por ejemplo, que quiera reducir o ganar masa muscular, desarrollar ciertas partes del cuerpo o hasta ciertas curvas, en fin, las famosísimas cirugías estéticas para suavizar o neutralizar rasgos faciales, implantes, lo que quieras, pero eso sí, también muy importante, dónde te vas a someter a este tipo de operaciones, porque aquí en Colombia, al menos hablo desde lo que conozco en mi país, hemos tenido experiencias muy negativas en cuanto a esto de las cirugías estéticas. Muchas personas han perdido la vida en quirófanos, a veces improvisados o con no todas las normas de asepsia o regulación médica y científica, y han perdido la vida cuando se someten a este tipo de tratamientos. Para que investigues dónde te van a hacer ese tratamiento y sobre todo quién es la persona que va a utilizar el bisturí y los demás aparatos de cirugía o implementos de cirugía en tu cuerpo, ahora que de pronto has tomado la decisión de verte o más masculino, o más femenina. Esto pues siempre para que no perdamos ese norte de saber en quién vamos a poner, en manos de quién vamos a poner nuestra salud. Bueno, la identidad de género definitivamente depende de la persona. Una persona puede decir soy hombre o mujer pero quiero verme andrógino, o puedo decir ya no me identifico como hombre o mujer sino como persona andrógina o no binaria. Ambas son decisiones absolutamente válidas. La identidad de género puede cambiar con el tiempo, puede adoptar una identidad andrógina, es parte del amplio espectro no binario, no todos lo hacen, pero es una opción personal profunda, respetable, muy respetable. La androginia no es un destino fijo ni es una categoría cerrada, recuérdalo. Es como una forma de estar en el mundo que puede ser estética, política, íntima, espiritual, y cualquier persona, hombre o mujer, tiene el derecho de explorar y adoptar esa forma de expresión o identidad si así lo quiere, si así lo desea.
siempre nosotros vamos a tener en cuenta, o al menos en este podcast lo vamos a destacar, el respeto por la diferencia y la aceptación de nuestra identidad, incluyendo la sexual o como nos queremos ver, sentir y comportar. No se autolimite, no se frustre. Si usted es hombre pero quiere verse como una mujer, hágale, no hay ningún problema. O caso contrario, si es una mujer, tiene hijos, familia, ama a su esposo, pero por algún motivo usted se siente más cómoda adoptando una actitud o una apariencia masculina, quiere expresarlo, hágale. La vida es muy corta, a veces nos fijamos mucho en el qué dirán. Si usted ha logrado cierta independencia económica o cierta independencia en cuanto a su pensamiento, o le importa poco lo que digan los demás, ¿por qué abstenerse? Si usted quiere lucir una apariencia con los años que tenga, pues hágale. Y esto no solamente es válido para la androginia, sino en cuanto a las modas, en cuanto, ay no, es que ese señor se ve ridículo poniéndose esa ropa, o esa señora, vea lo cursi, lo ridícula que se ve. Bueno, ¿qué le importa lo que piensen los demás? Si usted se siente bien así, manifiéstese como usted lo quiera. Hágale, que es su vida, a nadie le debe importar. Es la reflexión última que hago en cuanto a esto de la androginia, porque hay mucho prejuicio en nuestra sociedad, a veces muy pacata, muy mojigata, como decimos en Colombia. Una cosa lo que expresamos de labios para afuera, pero en nuestro interior estamos llenos de prejuicios, de miedos, del qué dirán, de temores, bueno, una cantidad de situaciones que son hasta ridículas. Queridos amigos y amigas, qué gusto haber estado con todos ustedes en estos minutos llenos de salud y de temas científicos de Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.